No. Pedro, mientras sonaba la música, decía, llegó Daniela Polonsky, que nos va a contar un poco sobre constelaciones en general y también lo que es aplicar la constelación a lo organizacional. Mire qué palabra le A digo. ver, a ver. Organizacional. Bienvenida, Daniela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de estar acá compartiendo esta aplicación de las constelaciones en las organizaciones, que entiendo que es un poco nuevo, pero que bueno, no deja de ser una herramienta más para aportar al desarrollo de las empresas y de las personas que trabajan en las empresas. ¿Querés explicar brevemente, el que no vio la serie tan famosa de, ¿cómo era? La turca. The Office. No, No, que Mi to- Otra Yo. Mi Mi Otra otra Yo. yo, que Ah, todos no. constelaban. Hubo un boom ahí de gente que Sí, descubrió la constelación. ¿Querés contar vos brevemente qué es constelar? dale. A ver, nosotros nacemos en un sistema familiar, ¿sí? Mamá, papá, es nuestro sistema de origen. Hay muchas veces que lo que sucede, que hay situaciones o emociones que no se terminan de desarrollar del todo o que el sistema no las termina de asimilar o de incorporar. Entonces lo que sucede es que después un integrante en el futuro o en su vida cotidiana empieza a desarrollar, como digo yo, es que se prende la luz roja del tablero de la vida, Un ¿no? síntoma. Un síntoma. X. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que el síntoma nosotros lo podemos desarticular con determinadas acciones o con determinadas tomas de conciencia. Hay muchas veces que ese síntoma, aunque nosotros hagamos un montón de cosas para que ese síntoma desaparezca, para que esa luz roja se apague, esa luz roja sigue prendida. Ese síntoma sigue latiendo, sigue estando ahí. Muchas veces se le echa la culpa, simplemente es como, bueno, vos porque sos el distinto, vos porque traes problemas en la familia, esto que decís está buenísimo, ver a la familia o al núcleo como un sistema, ¿no? Como todo tiene que ver con todo y todos nos alteramos al otro de alguna manera, influimos al otro, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hacemos con las constelaciones es ver cuál es el origen, dónde se originó, que yo le digo ese cortocircuito que hace que se prenda esa luz o que haga que aparezca el síntoma en la vida de la persona. A ver, síntomas está muy asociado a la parte de enfermedades, ¿no? Pero un síntoma puede ser, por ejemplo, vínculos repetitivos de la misma manera, ¿no? O puede ser también la falta de dinero. O un tipo de emoción que aunque yo vaya a terapia lo sigo teniendo y no sé de dónde viene porque no hay ninguna explicación aparente en mi entorno que justifique ese síntoma. Entonces lo que hacemos con la constelación es ver dónde es que se originó, reparar eso, mejor dicho, ordenar dónde se originó ese síntoma para que la persona pueda ocupar su lugar y no esté ocupando el lugar de otra persona o esté tomando el dolor de otra persona. Es como no te preocupes, yo me hago cargo de esto porque como vos no lo pudiste hacer, me lo cargo yo. Entonces lo que hacemos es, bueno, ordenamos. Claro, pero esto es de un modo inconsciente, la persona no sabe que se está No. haciendo cargo de tu mochila, se la carga y más, así sin más, y vos vas y decís, capaz que vos te estás haciendo cargo de aquello, ponés luz en esos lugares y de ahí empezás a desatar nuditos. Exacto, es como que tenemos una soga donde se produjo un nudo, vamos, desatamos ese nudo y volvemos otra vez a nuestro presente. No es que nos quedamos Claro. pensando en qué pudo haber sido, cómo tendría que haber pasado. Bueno, no, las cosas pasaron como tenían que pasar para que yo hoy tome una conciencia y pueda hacer las cosas diferente. Ujú. Y eso es lo lindo de las constelaciones, ¿no? Que lo que me permite es tomar conciencia para yo poder hacerlo distinto. Como resignificar algo y no invalidarlo. Exactamente, no queremos como decir esto no sirve, esto no funcionó, eso sirvió y funcionó en ese momento, hoy no es funcional. Claro. Y en todo esto que explicás, puesto en una organización, en una empresa, me imagino que debes encontrar un montón de cosas, de roles cambiados, de gente que toma a su jefe, lo personifica medio como una figura más paterna o materna, ¿no? Como ese estilo de líos que después generan... O jefes que no saben ser jefes y son más compinches y por ahí en el resultado operativo eso no, Claro. no va. ¿Qué sueles encontrar con esto cuando llevas este mapeo y decís, bueno, acá encontré un nudo, ¿cómo lo abarcás? Lo que tienen las empresas es que son más complejas que las personas individuales, porque cuando una persona individual va a constelar, se trae a ella, ¿no? Con todo su sistema. Pero las empresas ya de por sí son personas, porque están compuestas por personas y tienen un propósito y tienen una misión y van hacia algo.
Lo que sucede es que, ¿por qué es más complejo? Porque al estar compuesto por un montón de personas, es como todos ponen un poquito de sí, de su propia historia, en esa gran alma, digamos, que es la organización. ¿Y qué me suelo encontrar? De todo. Me encuentro mucho tema de propósito, cuando la empresa, por ejemplo, se creó para algo, se llegó a cumplir ese propósito y de repente empiezan a tener problemas como que no tienen ventas, tienen alta rotación de personal. ¿Qué pasa? Esa empresa que tuvo un propósito y ya lo consiguió, es como que dice, bueno, y ahora ya está. Ya un techo, Ya claro. lo conseguí. Hay que poner otra zanahoria. Hay que poner otra zanahoria. Por eso, así como las personas vamos cambiando nuestro propósito todo el tiempo porque tenemos diferentes proyectos, con las empresas sucede lo mismo. Por eso yo siempre digo que es importante poder repasar cuál es el propósito para el que creaste tu empresa y qué pasó con eso ahora, Bien. en el presente. Como una primer testeo que cada uno lo puede hacer con su propio negocio, ¿no? Buenísimo. Si las cosas están medias raras, bueno, a ver, yo Claro. por qué lo originé y ahora qué es lo que está pasando con eso inicial. ¿Y cómo sería la dinámica de la constelación dentro de la empresa? ¿Es parecida a la constelación familiar prototípica o tiene alguna diferencia? Es parecida y al mismo tiempo no. Yo trabajo con las constelaciones estructurales, lo que quiere decir es que no trabajamos con los movimientos que por ahí se pueden llegar a ver, por ejemplo, en la serie Mi Otra Yo, en Claro. donde las personas como que se movían y iban para determinados lugares dependiendo de lo que iban sintiendo. Acá es como lo que configuramos son lugares, ¿sí? Es decir, puestos, estructuras, porque la empresa es una estructura. Entonces desde ahí lo que sucede es que son un poco más suaves, por decirlo de alguna manera, porque no hay tanta emoción. Eso cuando constelamos la estructura de la empresa. Ahora, por ejemplo, si viene el dueño del negocio y dice, tengo un problema con mi empresa en este sector, por ejemplo, ahí yo lo que hago es trabajar primero con la historia de esa persona y después cómo se está relacionando esa persona con esa historia en su empresa. Ok, el que consulta, digamos, el que va e inicia la consulta con Daniela Polonsky. Aprovechamos a nombrarte y a decir que tu Instagram es Daniela Polonsky con K y Y final, .ok. Entonces, el que consulta ya de por sí tiene ahí que hacer un movimiento extra. Entonces, yo voy a consultar por mi empresa y vos laburás primero conmigo. Sí. Bien. Sí, porque cuando hay especialmente con los dueños de las empresas, las empresas, como son creaciones nuestras, ¿sí? Es una creación, es una extensión de esa energía creativa que tiene la persona que la pone a disposición de crear un negocio. Está teñida por esa naturaleza de quien lo crea. Entonces, si bien es diferente y tiene su propio propósito, tiene un origen en la persona que lo creó. Claro. O sea que no vale ir y echar la culpa. Si yo voy y te digo, no, mira, son todos ellos que no trabajan, que llegan tarde, que hacen todo mal, vos vas a decir, bueno, vení. Está bueno saberlo para ir preparado, porque si no, otro por ahí dice, bueno, no, si vas a arrancar conmigo, yo estoy perfecta. ¿Te encontrás con ese estilo de cosas o no? Sí, me acuerdo que el año pasado trabajé con una empresa, ahí tenían un tema que se estaban fundiendo, entonces era como ya el tema central era la supervivencia, ¿no? Y lo que sucedía es que el dueño me decía, no, el problema es el equipo de ventas. Yo como, no. La que se está fundiendo es la empresa, o sea, no es el equipo de ventas. Es toda la empresa. Es toda la empresa. ¿Y quién la creó? Vos. Ok, bueno, entonces tuvimos un trabajo que al principio el que no sabe, el que nunca trabajó quizás en sí mismo, tiene muchas resistencias. Claro. Entonces es como empezar a bajar las barreras de a poquito y entender que esto en realidad es, si vos creces, indefectiblemente todo lo que tengas alrededor tuyo crecen. Tus relaciones, tu dinero, mismo nuevas ideas para tu negocio, para tu empresa. Entonces ahí es cuando dicen, ok, bueno, entonces sí me voy a comprometer con esto y voy a dejar de echar culpas. Bueno, sí, responsabilidades más que culpas, ¿no? Total. Lo que decimos siempre, esa sutileza. Te iba a preguntar, cuando encontrás una empresa que encima es familiar, ¿más complicado, más resistencia o es más fácil? No, es más complicado. ¿Por qué? Porque primero lo que hay que hacer es separar los dos círculos. ¿Qué pasa? A veces, bueno, nosotros tenemos en la familia, ¿no? Tenemos mamá, papá, hijos, roles que están dados, ¿sí?
Los padres dan la vida, los hijos la reciben y extienden hacia abajo en sus proyectos, en sus propias familias, y para atrás tenemos a los abuelos, bisabuelos. ¿Qué pasa en las empresas familiares? Muchas veces el dueño es el hijo. Y quizás sus padres trabajan para él. Ahí ya se corrió el rol. El rol es Claro. invertido, claro. Pero ¿qué pasa? En las empresas es otro el orden que se requiere, porque el orden va de acuerdo en las empresas, ¿no? Va de acuerdo a las decisiones y quién toma el riesgo. Quien tiene riesgo es el que tiene más jerarquía. En la familia no. En la familia mamá y papá van a tener jerarquía sobre mí siempre, porque vengo desde ahí. Hasta los 18, en principio. Toda la vida, pero bueno, la jerarquía es, en realidad, reconocer que venimos de eso. Ahí va. Sí, que Sí. también cuesta a veces, ¿no? Un montón. Claro, por eso. Un Pero bueno, montón. está bueno ver esto porque es lo que vos decías. Claro, el más joven al final termina en algún punto estando de igual a igual, en el mejor de los casos, o dándole órdenes a sus propios padres, quizás, o esto, ¿no? Tratando de ver dónde los ubica. Como, bueno, vos ya no estás para esto, estás para esto otro. Debe ser un lindo lío. Sí, y también lo que sucede es que hoy en día hay muchas empresas familiares que están pasando el mando a la segunda o tercera generación, ¿no? Entonces es como, bueno, pero yo lo hice siempre así, bueno, pero ahora me toca a mí liderar Claro. el negocio Claro, las y redes elijo sociales. hacerlo de Ujú. una manera Claro. diferente. Sí, sí, implementar cosas, herramientas que antes no se usaban también, sobre todo, ¿no? De pasar de me imagino, así linealmente la página web, no, pero ahora tenés que hacer un Instagram. No, Instagram, ¿para qué? Me imagino las discusiones internas como, ¿para qué necesitamos esto? Y muchas veces hacer entrar a gente de afuera, para gente que es muy conservadora, también es un problema. Me imagino que debe ser ahí como complejo también, ¿no? La puertita de entrada, ¿los más jóvenes te deben incorporar o no? ¿O te encontrás con... Sí, en realidad es el hecho de la profesionalización, ¿no? Y se está hablando mucho de la profesionalización, pero para eso tenés que tener una apertura de decir, bueno, necesito procesos, necesito organizarme, necesito estructurar mi operación. Y hay muchas empresas que crecieron, no se dieron cuenta que crecieron y se sigue administrando como un negocio chiquito. Claro. Y no es más un negocio chiquito. Y por eso tenés que tomar decisiones. Y para tomar decisiones necesitas información, ¿no? Entonces es como, bueno, siempre lo hicimos así. Y eso lo escucho muchísimo, pero muchísimo en las organizaciones, en las empresas. No, pero ¿por qué vamos a cambiar si siempre lo hicimos así? No, pero ¿para qué lo vamos a hacer diferente si siempre lo hicimos así? Es como que hay un temor al cambio, a lo novedoso, que hasta que no se está transitando genera muchísima resistencia. Y al mismo Muchísima. tiempo, para que no ocurra esto de que se cumple el objetivo y entonces se nos termina el impulso, es necesario también la apertura mental para encarar esos cambios. Es decir, a veces el origen de la empresa requirió de esa, tirarse a la pileta, de ese tirarse a la pileta. Me da la sensación de que en esto que vos describís se hizo de esta manera y históricamente, ¿por qué vamos a cambiar? Está contrapuesto, es como contradictorio, ¿no? Claro, porque hay muchas veces que las empresas surgen en su momento como una idea disruptiva por una necesidad que tuvo que cubrirse, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí ese negocio me salvó. Claro. Entonces, si me salvó y funcionó de esta manera, aunque en ese momento de creación haya sido disruptivo, Sí, queda como el registro de es por acá. es por acá. Entonces, claro, si vos venís con una idea nueva, vamos a desaparecer. Bien, Muy interesante, muy interesante. Bueno, contanos, también me imagino que esto, ¿no? Lo nuevo, así como a los psicólogos en su momento les costó también, ¿no? Imponer y decir es necesaria la palabra, poner en palabras. Me imagino esto que viene también como desde otro lado en un lugar empresarial, todo el mundo, me imagino quizás en lugares más extremos que están todos como con traje, en otra historia y vos llegás, bueno, vamos a constelar. ¿Qué? ¿Cómo O sea, es un día de claro, constelación en una ¿qué empresa? pasa? ¿Cómo es tu inicio? Así como el primer rato que pasás con esa gente que se sientan todos en círculo y vos decís, bueno, chicos, vamos a trabajar en esto. No es tan de golpe. Ah, bien. Un No es proceso, tan de claro. golpe, es un proceso, sí. ¿Por qué? Porque en las empresas yo antes de poder constelar y de poder traer esto, ¿no? Esta imagen que tenemos de mi otra yo, el círculo y que elegir representantes, yo antes tengo que comprender cuál es el origen de la consulta.
esto que yo traje en un primer momento, ¿no? Cuando trabajé el año pasado con este dueño de negocio. Tengo bajas ventas. No, pará. Déjame que indagar un poco más, conocerte un poco más, de dónde venís, cuáles son los sectores que tenés, porque quizás la venta es el síntoma, pero no es necesariamente lo que tengas que trabajar. Quizás lo que tenés que trabajar es que no tenés procesos delineados, o que tu gente no sabe qué tarea está haciendo, Claro. o que no tenés objetivos. Claro. Entonces, y acá yo siempre trato de mostrar esto, ¿no? Que si bien esto lo que hace, esta herramienta muestra cuál es el origen, es importante después poder hacer tangible eso que se trabajó. Porque Claro, si no sí, me queda imagino. como, bueno, en la emoción, en lo Mm. invisible, y en realidad después hay todo un plan de acción para poder llevar adelante eso. Bien, bien, me gusta, claro, porque sobre todo en el ambiente en el que te estás metiendo, no es solamente desde la palabra, desde la Claro. consulta y nada más, sino, bueno, carpetita, ¿no? Bueno, Total. bájame todo, poneme qué hicimos hoy, como el checklist, Claro. bueno, pasame todo lo que hicimos O y sea, hay voy un trabajo tildando. post-constelación grande. Total, Claro. sí. Que eso no sucede en la constelación familiar tradicional, ¿no? Que No. tiene que decantar, según tengo entendido. Tiene que decantar o la persona si quiere puede como seguir en un proceso de acompañamiento, Claro. pero bueno, no es psicoterapia. Claro. Eh, También está bueno diferenciarlo, tal cual, hay un acompañamiento hasta cierto punto, ¿no? claro, hasta cierto punto. Por ejemplo, si surge algún tema ya muy de raíz o que requiera un acompañamiento de un profesional de psicología, bueno, yo derivo a esas personas. por Claro, ejemplo. salud Claro. mental es otra historia, ¿no? Es otra cosa. Es sí. otro carril. ¿Dónde te encuentran? Contanos otra vez tu Instagram, si querés dar tu teléfono. Y como una última, así como para redondear, ¿por qué tema alguien que está escuchando dice, bueno, la voy a contactar porque, no sé, un top 10 de los 3 motivos Motivos. más puntuales por los que pueden contactarte, que son como más sencillos de encontrar, ponele? Uno de ellos es, bueno, las ventas, cuando bajan las ventas, o Ujú. problemas con el dinero, o por ejemplo, tienen problemas para cobrar, Mm. o adelanto de los pagos. Claro, sí, hay también. como una vergüenza ahí, ¿no? Que se juega como, ay, no, pero ¿cómo lo voy a apurar en que pague? Y ahí se empieza a meter en una rueda de, bueno, tengo un montón de trabajo, Sí. pero todos me deben, ¿no? La parte económica y financiera, pero cuando son hechos que son repetitivos. No sé, hace un año que no podemos levantar la cabeza de esta cantidad de venta. O, por ejemplo, tengo estos dos equipos que se llevan súper mal. Ya hicimos implementación, ya hicimos reuniones, pero se siguen llevando mal. Bueno, también. O cuando consecutivamente no alcanzan los objetivos, o cuando hay un patrón de repetición en algo que no se puede, no lo pueden, o sea, es esto, ¿no? Lo ataqué por un lado, lo ataqué por el otro, intenté resolverlo y no lo puedo resolver. La falta de organización también es un síntoma, por ejemplo. Bien, bien, interesante. Daniela Polonsky, entonces decíamos con K, Y final, y el Instagram es danielapolonsky.ok. Punto .k. Ahí te escriben para contactarte, para eso, para el primer... ¿Cómo son los pasos? Vas, te encontrás con la persona que te contacta inicialmente y después desde de ahí en más, ¿cómo sigue el proceso? ¿Ves quién es el cabeza de equipo, digamos, y trabajás con el que te contactó en primer lugar y después vas abriendo el juego? Yo primero lo que hago es como con la persona que me contacte explicar cómo trabajo yo, Mm. con una primera reunión y después a partir de que la otra persona me cuenta qué es lo que quieren trabajar, ahí yo ya empiezo como a abrir las diferentes etapas de entrevistas para después hacer la constelación. ¿Un proceso cuánto puede llevar? ¿Un mes, 2 meses, 3, un año? ¿Cómo Un es? mes, hasta Un la mes. constelación un mes. Después el tema de la intervención, bueno, depende de la complejidad de la empresa, del proceso, pero hasta llegar a la constelación, un mes, 2 semanas, un mes, estamos. Perfecto. Esto, por ejemplo, ay, toqué 2 veces el micrófono ya. Tengo que constelar mi manera de mover las manos. Un grupo de trabajo, por ejemplo, nosotros 3, podríamos constelar. Si no nos llevamos bien, si tenemos problemas en el equipo, podemos ir y consultarte. Exactamente, pueden venir, consultar, tendrían que estar los 3 presentes. Y por otro lado, en este caso sería muchísimo más cortito. Ok, Quizás con 2 veces, con 2 entrevistas estaríamos ok. bien. Como para ir entendiendo un poco cómo es el proceso. Te esperamos una próxima vez para que nos cuentes un poco más en profundidad y por ahí que nos traigas como casos específicos, como clínicos, ¿no? Como que ya hayas estado ahí y nos cuentes como más
ejemplificando un poco esto que haces. Y bueno, en el mientras tanto seguimos en contacto y la gente te puede ir a buscar a danielapolonsky.ok, ¿sí? A tu Perfecto. Instagram. Dale. Para la próxima traigo trauma organizacional. Trauma organizacional. Ok. Ya la palabra trauma Tranqui. Tranqui. Livianito. nos lleva a un montón de lugares y ahora ponemos música y te consultamos por la constelación de nuestro equipo. ¿eh? ¿Este Ojo. equipo sufre trauma organizacional? Y bueno, eso lo tiene que decir la especialista acá, No, Daniela bueno, pero Polonsky. nosotros... ¿Qué somos crees el- vos? ¿Qué somos crees el vos? equipo, podemos Ah. opinar. No Sí, sé, yo no sé. No estábamos la todavía palabra ahí. trauma tiene mala fama Para mí también, nos como falta tiene mucho peso, ¿no? Sí, pero nos falta un poco de recorrido para traumas. Es ¿Te como, dice? sí, recién salimos del huevo, me parece. no sé. Perdón por la Nos, expresión. nos estamos haciendo un autodiagnóstico. No, después lo hablamos fuera del Después aire, lo ¿te hablamos, parece? después lo No nos expongamos tanto. Pedro, consultora de empresas, desbloquea el crecimiento de tu negocio de raíz, constelaciones organizacionales, familiares y aparte sos coach. Haces completo, haces un vistazo general del grupo humano. Bueno, Daniela, un gustazo haberte conocido. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniela.